Capítulo 22. El 4 de abril, el Dr. Shelby Gordon, director del Departamento de Psicología, cumplió las órdenes del decano Osborne y suprimió 2 salas de las destinadas a la sección de parapsicología, entregándoselas a la sección de psicología de la conducta. Necesitamos esas salas, explicó a la doctora Cooley, y puesto que se trata del mismo equipo, fregaderos y elementos eléctricos, la doctora estaba lívida. De manera que mi sección será la misma de esos psicólogos y sus ratas, dijo furiosa. ¿Y en qué espacio trabajaré yo? Puedes trasladar tu equipo al despacho y utilizar las aulas con un sistema rotativo, compartiéndolas con otras secciones. Necesito el laboratorio. El doctor Gordon se mostraba evasivo y parecía molesto. Su viejo amigo de tantos años evitaba mirarla. «Es una orden del decano Osborne, ¿verdad?», preguntó la doctora. Él no respondió. «Shell, después de tantos años de amistad, creo que tengo derecho a que me digas la verdad. Es un primer intento para deshacerse de nosotros, ¿no es así?» «Supongo que sí. Pero si solo disponíamos de 3 aulas y un despacho». «¿Qué quieres que te diga, Elizabeth? Esta no es una decisión que haya tomado yo, y aquí hay que obedecer las órdenes de Osborne». La doctora encendió nerviosa un cigarrillo. «¿Crees que pienso quedarme callada?» «No sé qué otra cosa podrías hacer». «Obligarlo a darme una explicación». «No te lo aconsejo». «¿Por qué no? En las condiciones que me ha impuesto, me es imposible hacer ninguna investigación y tengo el derecho a que se me escuche». El director hizo girar su silla y al mirarla a los ojos comprendió que Elizabeth hablaba en serio. «Elizabeth, no solicites una reunión del claustro. ¿Qué conseguirás rebelándote?» La doctora se paseaba por el despacho mientras fumaba. «Puede que nada, pero está en juego un principio, el de la libertad académica. Es verdad que nuestra investigación sobre la señora Moran bien pudiera haber estado 100% mal planteada, pero no se han limitado a suprimir ese proyecto, sino que además nos quitan el espacio físico mínimo del que disponíamos. Y tú sabes, igual que yo, cuál será el próximo paso». «No te enfades. Se trata de una medida a la que tienen derecho. Un simple traslado físico». «¡Tonterías! ¿No comprendes que mi sección es una de las últimas que las grandes universidades han aceptado de que se dedique a la parapsicología? ¿Sabes por qué? Porque yo he sido siempre muy cauta y he evitado lo misterioso como si fuera la peste. No me meto con nadie, no hago ruido, y puedo asegurarte que cada uno de mis experimentos ha sido verificado tantas veces que Freud se ruborizzaría por irresponsable si comparara los suyos con los míos. Pero no estoy dispuesta a permitir que me arrojen al cubo de la basura. Y esas son sus intenciones. Detestan la parapsicología y todo lo que representa». «Elizabeth, ¿cuándo es la próxima reunión del claustro?» «El decano te destará si intervienes, y ese es un error que puede ser fatal. No tengo otra alternativa». El director abrió una carpeta y una serie de papeles volaron por el suelo. Inscribió la moción de la doctora y dijo: «Buena suerte, pero dudo de que ganes». Ella sonrió. «Ganaré. Lucho por mantener la libertad académica». La luz del sol se filtraba por entre las palmeras
que en maceteros de madera estaban colocadas ante las ventanas del salón donde se reunía el claustro. Había más de 300 personas de distintas edades y razas, trajes y peinados. La mayoría de las mujeres llevaban vestidos muy simples y peinados tradicionales. Algunos de los hombres tenían una ligera barba. Otros presumían de grandes frondosidades capilares que les llegaban hasta las orejas. Uno que otro llevaba el pelo largo hasta los hombros, y algunos tan corto que podía vérsele el cuero cabelludo. Pero todos eran educados, reservados, formales. Detrás de su aspecto controlado había una gran frustración, que solo se manifestaba en el cruzar el descruzar de piernas, los nerviosos gestos con las cejas, las páginas con el temario arrugadas entre sus manos. Estas reuniones no aportaban nada a sus vidas llenas de ocupaciones y trabajo en la universidad. Un hombre, prematuramente calvo, subió al podio. El primer profesor que tiene la palabra en esta reunión es la doctora Elizabeth Cooley, del Departamento de Psicología. El hombre se bajó del podio mientras varios de los profesores que habían llegado tarde procuraban ocupar inadvertidos las últimas filas. Uno de ellos tropezó con una silla y se dejó oír un gran estruendo. La doctora Cooley se dirigió de inmediato a la plataforma. Ante ella se encontraban los representantes designados por votación de los departamentos de inglés, historia, bellas artes, en fin, de todas las secciones de la universidad. Todos eran iguales y cada uno podía hablar con entera libertad. El grupo al que iba a hablar representaba la última esperanza para su sección. Ni el rector ni el vicerrector perdería un segundo de su tiempo en escuchar sus problemas. No sin cierta aprensión vio entrar a Kraft y Meehan, pero tuvo la esperanza de que no intervinieran. Señor presidente, miembros del claustro, el motivo de mi presencia aquí se debe a un problema que no habría sido necesario plantear si no estuviera relacionado con uno de los principios fundamentales de nuestra institución: la libertad para realizar investigaciones en forma libre e independiente. Los profesores se quedaron quietos. Se trataba de algo que interesaba a todos, a algunos por razones ideológicas, a otros porque eran conscientes de que una amenaza a uno de ellos representaba una amenaza para todos. Habían aprendido a unirse ante cualquier intento por disgregarlos o separarlos con el objeto de utilizar a la universidad para fines puramente políticos o económicos. Soy la directora de una pequeña sección experimental dentro del Departamento de Psicología. Se nos otorgó hace 10 años el derecho a investigar en forma autónoma y a hacer publicaciones, y por ese privilegio siempre nos hemos sentido muy agradecidos. Hablaba bien, modulaba las palabras con serenidad y dignidad. Tenía que hacerlo. Su posibilidad de sobrevivir estaba en riesgo. Sin embargo, se han ordenado ciertos cambios que significarían la desaparición de nuestra unidad independiente. Esas órdenes no han sido dadas por el director del departamento, como estipula el reglamento de la universidad, ni tampoco por un comité responsable del currículum académico, como se exige para modificar las estructuras de los departamentos. La decisión fue tomada bajo la exclusiva responsabilidad del decano Osborne, quien no
nos la impulsó en una circular fechada el 4 de abril. A muchos miembros del claustro no les gustaba el decano Osborne. Pensaban que por carecer de un doctorado no tenía la dignidad académica necesaria para ocupar un cargo de tanta responsabilidad. Y la doctora Cooley sintió que parte de los presentes se ponían de su parte. Si hubiera habido unanimidad en el departamento, o si se me hubieran explicado las razones para querer nuestra supresión, es probable que yo hubiera aceptado la situación. Pero los hechos no han sido así. Muy por el contrario. Y 3 de nuestros laboratorios han sido destinados a otra sección en la mitad del semestre académico. Además, hemos perdido las aulas y, no tengo la menor duda, muy pronto nos eliminarán por completo. Elizabeth Cooley hizo una pausa para echar una ojeada a sus notas y vio al doctor Weber sentado en la tercera fila. Todos la escuchaban con profunda atención. Pido al claustro que vote una moción solicitando al decano Osborne que deje sin efecto la circular del 4 de abril y nos devuelva el espacio del que disponíamos, por lo menos hasta que un comité pueda estudiar el problema, si es que él insiste en su decisión. Hubo un murmullo de aprobación. Ella miró el mar de caras que tenía delante y dijo: «Me gustaría que se abriera debate sobre el tema». Un hombre delgado del programa de estudios latinoamericanos se puso de pie. Parecía temblarle la mano derecha. Tal vez sería conveniente saber qué motivó la decisión del decano Osborne antes de aceptar la moción de la doctora Cooley. Creo que usted debe probar que se trata de un problema de principios y no un simple traslado físico, problema que todos sufrimos de vez en cuando. Lo maldijo en su interior, pero comprendió que, tarde o temprano, habría tenido que enfrentar una posición parecida. Inhaló y se propuso ser lógica y al mismo tiempo despertar las simpatías del auditorio. El área de nuestra especialidad difiere del resto de las ciencias psicológicas en un solo aspecto. Todas las ramas de la psicología, como probablemente ustedes saben, están basadas o en la conducta o en las ciencias sociales, lo que significa que se apoyan en informaciones fisiológicas o estadísticas. La naturaleza precisa de nuestras investigaciones es el fenómeno psíquico, un área que se excluye sistemáticamente de la enseñanza tradicional de la psicología, que no se encuentra en los textos, sobre la cual no se organizan seminarios, que no recibe ayuda económica de ninguna institución y que no está incluida en programa alguno de experimentación fuera de nuestra universidad. El que había formulado la pregunta se sentó, pero el daño estaba hecho. Hubo murmullos y conversaciones con voz baja entre los asistentes, sentados en las sillas que facilitaba la cafetería para estas reuniones. Una mujer alta y pelirroja, peinada con un moño, se puso de pie. Tenía en la mano un texto escrito a máquina. La doctora Cooley se dio cuenta de que se trataba de la transcripción de una conferencia pronunciada por Kraft y Meehan. ¿Cómo la habría conseguido? Sin duda se trataba de algo preparado en su contra. Al mirar al doctor Weber, vio que éste fingía encender su pipa. La mujer dijo: «Tengo en mis manos un documento de la sección de parapsicología y creo que su lectura les hará comprender mejor las razones del decano Osborne para actuar como lo ha hecho». La mujer se puso las gafas que colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Y finalmente la doctora Cooley pudo reconocerla. Se llamaba Henderson, directora de la sección de psicología de la conducta.
La de las ratas. Por supuesto que estaría en contra de ella. Quería obtener esas 2 salas. Además, los que experimentan con ratas, la cosa más absurda, desde el nacimiento de la ciencia, se caracterizaban por su estrechez de criterio. Todo lo que hacían era medido, vivisectado, pesado, analizado, clasificado, convertido en un gráfico, hasta que los mismos alumnos terminaban por parecer autómatas dedicados a calcular el peso de una rata muerta. La mujer empezó a leer en voz baja, controlada, con las pausas precisas para destacar sus sarcasmos sin manifestarlo abiertamente. El primero de los autores del presente trabajo, dijo al leer el título, es conocido como el mejor alumno de la sección de parapsicología y antes estudió ingeniería. El segundo posee un grado académico en filosofía y es un receptor. ¿Un receptor de qué?, preguntó alguien. Un receptor y punto. Según el artículo, es receptor a la transferencia del pensamiento de un agente humano. ¿Eso quiere decir que puede leer la mente? Sí. El claustro se agitó inquieto, ansioso de saber más, de un caso de libertad académica que los había unido ante una lucha por una causa digna hasta el punto de estar dispuestos a emprender una lucha heroica contra las fuerzas de un mundo materialista. El problema había degenerado en una simple riña entre defensores de aquella extraña asignaturas, incluidas en los planes de estudio debido a la afición de los estudiantes por el ocultismo y lo exótico. Ninguno de los autores de este trabajo posee estudios de psicología clínica o de alguna de sus ramas. Se los admitió para hacer estudios de posgrado tan solo porque se interesaban en la parapsicología. Puede que hayan hipnotizado al decano, comentó una voz. La mujer bajó los papeles que estaba leyendo y dijo: el problema no tiene nada que ver con lo que la doctora Cooley ha querido hacemos creer. No se trata de una controversia ideológica, sino de un experimento realizado por los 2 alumnos cuyo artículo he leído. Un experimento que tuvo por víctima a una mujer que sufrió conmoción cerebral y varias lesiones físicas como resultado directo de la acción de estos muchachos. Incluso se la trató por una posible fractura de cráneo en la clínica de esta misma universidad. Esta mujer seguía tratamiento en la clínica psiquiátrica y estaba, por tanto, bajo la jurisdicción de los responsables de la psiquiatría. El decano Osborne se limitó a hacer uso de su legítima autoridad para suspender los experimentos. La doctora Cooley ha alzado una cortina de humo para ocultar las verdaderas razones del conflicto. Pero la verdad es que la libertad académica no está en juego. La doctora Cooley volvió a subir al podio. Esta vez se enfrentaba a un público hostil. El problema no es tan simple como lo ha presentado a la doctora Henderson, quien, a propósito, se quedará con nuestros laboratorios si no los quitan. Se aclaró la garganta. Kraft y Meehan se veían muy deprimidos en la última fila. Dependían de ella más que nunca. Si se tratara tan solo de poner fin a un experimento peligroso, ¿por qué el decano, en vez de suspender los fondos y el uso del equipo para ese experimento específico, ha terminado, de hecho, con toda nuestra sección, reduciéndola a una serie de clases teóricas? Hizo una pausa para que todos comprendieran el sentido de su pregunta. Una vez más, los asistentes volvieron a interesarse por el debate. Si el Departamento de Educación Física enseña yoga, lo que hace, y alguien se rompe un dedo del pie durante uno de los ejercicios, ¿eso significa que toda la sección de yoga debe reducirse en un 10% de su capacidad?
Y si el Departamento de Ciencias Políticas molesta a algún político con alguna investigación de los barrios pobres, ¿es preciso entonces cerrar el departamento? Por supuesto que no. La experimentación es esencial en cualquier disciplina. Constituye su sangre, juventud y futuro. Y eso debe continuar. Ya sea que los resultados de los experimentos puedan catalogarse de catastróficos, neutros o espectacularmente brillantes. El derecho a experimentar, a hacer investigaciones libres, no importa cuán extrañas y absurdas puedan parecerle a los miembros más conservadores de las diversas disciplinas implicadas, es un derecho fundamental que debemos defender juntos. Si lo perdemos, correremos el riesgo de aceptar más tarde injerencias de tipo político y presiones de tipo económico. No creo necesario explicar lo que eso significaría para la universidad. Por eso, debemos defender el principio de la libertad académica ahora, si no deseamos que el día de mañana algún decano declare inútil una disciplina y sin consultar a nadie, la suprima del programa sin explicación alguna. Y ya que para algunas cosas se exige tanto rigor científico, me permito recordarles que el decano Osborne posee un grado académico en educación, no en psicología. Se calló. Había vuelto a ganar la simpatía del auditorio. Era preciso conseguir la votación en ese mismo momento, antes de que surgiera algún otro inconveniente. Pero el decano Halpern se ponía de pie en ese momento. Tenía en sus manos varias fotocopias. Antes de votar, dijo, creo que el claustro debería enterarse de lo que ocurriría si aprueba la continuación del proyecto que se discute. La autoridad de su voz tuvo un efecto inmediato en todo el grupo. La mayoría no estaba al tanto de que era el decano de la Facultad de la Medicina, pero su nombre circuló rápidamente de boca en boca. Deben juzgar por ustedes mismos si se trata de un problema de libertad académica, como la doctora Cooley ha planteado, o de simple competencia. Este es el proyecto de la sección de parapsicología para este semestre. Se llama Ente Descarnado. Pretende optar a los fondos de la Roger Banham Foundation para 1977. La doctora volvió furiosa al podio. ¿Puedo preguntar cómo consiguió una copia de ese documento? Se trataba de algo privado, no destinado a su publicación todavía. ¿Qué importancia puede tener cómo lo conseguí? Que lo decida el claustro. No me parece justo tratar de esa manera a la sección de un departamento autónomo. Que el claustro se pronuncie sobre la inviolabilidad de los documentos privados. Kraft y Meehan salieron de la sala y en señal de protesta dieron un portazo. El proyecto, que se financiaría con fondos privados del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Wake, leyó, permitiría el uso de cámaras holográficas láser, diseñadas para captar en 3 dimensiones al ente descarnado que ataca a la señora Moran. El hombre delgado y prematuramente calvo que presidía y que había estado hablando en voz baja con la doctora Cooley dijo, la verdad, decano Halpern, es que me parece una falta de ética que se dé lectura pública a un material privado. Halpern se dio la vuelta hacia el claustro y preguntó, ¿por qué tendrían que ocultar el objetivo de su proyecto? Tal vez porque se trata de algo que excede cuanto se entiende por ciencia en la cultura occidental. Puedo asegurarles que el contenido de este proyecto los dejará atónitos. La doctora Cooley respondió, el claustro no está calificado para juzgar la competencia de un proyecto de experimentación determinado. Necesitaríamos
horas de explicaciones, en particular a las áreas no científicas, para que entendieran de lo que se trata. Todo lo que pido es que se vote para que el decano Osborne no tome medidas discriminatorias contra mi sección hasta que un comité haga una investigación a comienzos del próximo semestre. El doctor Weber se puso de pie con estudiada lentitud, se quitó la pipa de la boca y se dirigió a la asamblea. Soy el doctor Henry Weber, director del programa de psiquiatría para los médicos residentes. Y el caso que se discute compete a mi jurisdicción. Creo que la paciente está amenazada por la presencia, aunque solo sea por un día más, de los autores de este proyecto de investigación. Jamás antes en mi vida había visto un proyecto tan mal concebido y que pudiera tener resultados más desastrosos. ¿Cómo se puede pretender medir entes psíquicos en casa de una psicópata? Le producirán una fijación permanente de sus alucinaciones. Yo presentaría una demanda judicial si estuviera en su lugar, y no me sorprendería nada que alguien lo hiciera. El silencio era tenso. Todas las cartas estaban sobre la mesa. Hay veces, prosiguió Weber, en las que un secreto oculta una infinidad de males. Y esta es una de esas ocasiones. Me gustaría que escucharan primero y decidieran después si este tipo de investigaciones merece el apoyo de la universidad, a no ser que mi estimada amiga, la doctora Elizabeth Cooley, tenga algo que objetar. Se dio la vuelta para enfrentarla. Atrapada, la doctora dijo: que se escuche el proyecto, pero con una mente abierta, teniendo en cuenta no solo los avances de la ciencia, sino también que muchas cosas que hoy son una realidad habrían significado el fin de más de una carrera científica hace apenas 100 años. Procuremos no cometer ese error. Los viajes interespaciales, las ondas electromagnéticas, la energía nuclear, no eran más que sueños de mentes enfermas hace 100 años. Los miembros de las facultades humanísticas no comprenden muchas veces la rapidez con que ocurren los cambios en las ciencias experimentales, ni lo tenaz que puede ser la resistencia a aceptarlos de parte de los sectores más conservadores. Luchamos no solo contra la burocracia de los dirigentes académicos, sino también contra una determinada política universitaria y el sensacionalismo de los medios de información. Luchamos contra un concepto antediluviano de lo que es o no válido en nuestras disciplinas. Y no contamos más que con la ayuda que los miembros de este claustro quieran prestarnos. Deseamos que se nos juzgue con justicia, que se nos devuelva el 1.4% del presupuesto del Departamento de Psicología y nuestro 2.3% de espacio físico. Es mucho pedir. Espero que conservaremos nuestro derecho a investigar, a equivocarnos, incluso a fracasar, pero que no nos quiten el de existir. Se sentó, hubo algunos aplausos. Halpern, rojo de furia, alzó el proyecto escrito y dijo: gracias, doctora Cooley, y escuchen ahora cuáles son los derechos que están en discusión. Buscó dónde había quedado interrumpida su lectura y prosiguió en voz alta, clara, mirando a unos y a otros, en particular a sus colegas de las áreas no científicas, que representaban la mayoría y evitaban siempre toda complicación científica. Además del uso de cámaras holográficas láser, con un costo estimado en $250,000, que se obtendrá de la donación privada.
A propósito, el donante es un ex propietario de una plantación de tabaco que desde 1962 mantiene contacto regular con su esposa, lo que no tendría nada de extraño si ella no estuviera muerta desde ese mismo año. Buscó dónde había quedado y continuó la lectura. Además de las cámaras holográficas láser, se necesitará un equipo de helio capaz de alcanzar el más alto grado de congelación posible, de un costo de $50,000. Con este equipo helaremos el ente psíquico mediante una succión y helio líquido. Una vez conseguido este objetivo, el ente se convertirá en un ser corpóreo que podrá ser conservado y estudiado. No especifica cómo piensan trasladarlo de un sitio a otro, tal vez en una nevera. El doctor Weber tuvo un acceso de risa. Fuera de todo eso, prosiguió Halpern, aún hay más. Toda la casa deberá ser rodeada por un muro protector de niobio superconductivo y metal. Y debo reconocer que no conocía la existencia de este metal. De manera que se neutralicen todos los campos electromagnéticos externos y toda radiación que pudiera interferir con el experimento. Permítanme recordarles una vez más, señoras y señores del claustro, que la paciente es una psicópata. Además, se necesitaría la presencia de varios receptores con el objeto de que ayuden a la entidad a desplazarse por las diversas habitaciones hasta llevarla al equipo de helio que la congelará. Nadie rió, pero sí, varios palidecieron y otros se manifestaron horrorizados. Hubo murmullos y algunas nerviosas bromas en voz baja. Halpern había logrado su propósito. ¿Qué habrían hecho ustedes si alguien les hubiera presentado un proyecto semejante?, preguntó furioso. Lo mismo que el decano Osborne, rechazarlo. Se sentó. El claustro se mostraba inquieto. Deseaban deshacerse de la sección de parapsicología, que parecía ser demasiado esotérica y extraña. Si se hubiera votado en ese momento, todos habrían apoyado a Osborne, y la doctora Cooley lo sabía. Una mujer joven y hermosa se puso en pie. Era mucho más joven que el resto de los presentes. Era la delegada de los alumnos. Preguntó: ¿por qué no se analiza la causa por la que el decano redujo a toda la sección de parapsicología? Halpern, desde su silla, respondió: porque este experimento es un exponente de lo que preocupa a la sección de parapsicología. ¿Quién sabe a qué se dedican detrás de su muralla protectora de secretos? La alumna no se dio por satisfecha e insistió: creo que se podría llegar a alguna solución satisfactoria para ambas partes. La doctora Cooley miró a la alumna en medio del silencio que volvía a reinar en la asamblea. Satisfactorio para ambas partes. Era una frase mágica. Cualquier cosa antes que terminar mal. Además, algunos de sus colegas tenían la sospecha de que la doctora Cooley era capaz de organizar un escándalo fuera de la universidad, la cual debía ser evitado a cualquier precio. La alumna prosiguió: parece haber consenso de que, al menos en teoría, la investigación debe continuar. Pero por otra parte, el experimento parece ser tan potencialmente peligroso para la paciente que se justificaría la prohibición de llevarlo a cabo. No podía hacerse bajo los auspicios de la universidad. Halpern perdió todo color y Weber quedó en suspenso, la pipa al borde de los labios. No acababa de creer a lo que oía. No comprendo, tartamudeó Halpern. Se podría realizar el experimento dentro de la Facultad de Medicina o en el Departamento de Psicología. De esta manera se puede controlar la parte no visible, el fenómeno psi, o lo que sea,
y al mismo tiempo el personal competente cuidaría de la salud física y mental. La doctora Cooley avanzó rápida hacia el podio. En silencio agradeció a la alumna. Como muchas otras veces, la juventud había sido su única aliada. Me parece una excelente idea y una manera muy razonable de practicar la investigación y al mismo tiempo satisfacer el legítimo interés y preocupación del doctor Weber. No lo consentiré, exclamó Weber. Varias voces se alzaron en un intento de persuadirlo. Un hombre con un grueso bigote negro se puso de pie. Su corbata amarilla se destacaba nítida contra la camisa blanca. El doctor Weber no tiene nada que autorizar su jurisdicción. No va más allá de supervisar a la paciente, en la medida en que ella se tratada por uno de sus residentes. Tal vez otro miembro del Departamento de Psiquiatría esté dispuesto a informarnos sobre la seguridad de la enferma y quizá también sobre la validez del experimento. No lo hará nadie que quiera seguir ejerciendo, replicó Weber. Un hombre bajo, de orejas afiladas, se levantó de la silla. Era relativamente joven, nervioso, y no tenía costumbre de hablar en público. Soy el doctor Balsinski, del Departamento de Psiquiatría Clínica, y estoy dispuesto a estudiar el proyecto. Debo reconocer que ha despertado mi curiosidad. Balsinski no tiene competencia ni para atarse al lazo de los zapatos, dijo Weber a Albern. Doctor, ¿aceptaría usted la responsabilidad médica del experimento? Sí, pero antes me gustaría poder estudiar todo el proyecto. La doctora Cooley avanzó unos pasos y dijo: Estamos dispuestos a modificar el experimento de acuerdo a las instrucciones del doctor Balsinski. El alivio fue general. Finalmente habían terminado una discusión que parecía interminable. Propongo que se vote, dijo una voz. De acuerdo. El presidente del claustro habló claro y preciso. La moción fue aprobada por 254 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención. Por última vez, la doctora Cooley subió al podio. Su rostro resplandecía de su entusiasmo, hasta el punto de que parecía estar iluminada por dentro. Muchas gracias, dijo. No se puede imaginar las presiones bajo las cuales hemos tenido que trabajar. No me corresponde a mí decidir si nuestras investigaciones darán frutos o no, pero el derecho a llevarlas a cabo que ustedes acaban de concedernos con su votación es una victoria no solo de nuestra sección, sino de todos ustedes. De nuevo, muchas gracias. Se sentó, estaba llena de paz en la mente y en el corazón. La primera victoria después de tantos años, y se había sentado un precedente. Nunca antes había tenido en qué apoyarse. Era como si soñara. Escuchó ruido de papeles mientras empezaba la discusión del segundo punto del orden del día, una huelga en las cafeterías. El doctor Weber se alzó de su silla y salió con ostensible desagrado mientras exclamaba: «¡Carneros! Eso es lo que son, incapaces de saber dónde está el mundo real». Su salida produjo una cascada de boletines impresos que estaban en una mesa cerca de la puerta. La doctora Cooley no pudo concentrarse en nada durante el resto de la sesión. Deseaba que Kraft y Meehan hubieran estado allí para poder conversar sobre lo que les había aprobado. ¿Qué quería decir dentro de los confines de la universidad? La única manera de conseguirlo sería reconstruir en ella el escenario natural de la mujer. No sería demasiado difícil, y ciertamente la señora Moran aceptaría. Pero había tantas variables relacionadas con la casa, variables que influían en su estado anímico, que cambiaban con la atmósfera, la rotación de la tierra, la presencia de otra gente, especialmente sus hijos. La doctora trató de imaginar cómo sería. Tenían el dinero y la autorización. ¿Cómo lo harían?